estamos dando. Gracias. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señor presidente. Luego de las horas de debate que llevamos adelante, creo que corresponde distinguir el dilema ante el cual está el Congreso. Y por ello me permito proponer la siguiente concretización. ¿Debe ser este el día histórico en que se cierra este Congreso o el día en que nuestro Congreso, este Congreso reafirma el Estado de Derecho en el que debe regir la ley y reinar la Constitución? Algunas expresiones equivocadas, creo, han afirmado la primera opción en gesto contradictorio, porque al mismo tiempo que encuentran razones en la conducta de este Congreso y de su mayoría, critican profundamente al Ejecutivo para concluir con su propuesta de cierre del Congreso. Y es que hay razones. El 90% de rechazo a este Congreso, de rechazo de confianza, lo dice. Pero no está muy lejos el Ejecutivo. Sobre todo si nos ponemos a evaluar desde la realidad que el Cusco mismo exige al analizar proyectos como el gas, que hace mucho tiempo, el 16 mismo, debieron haber supuesto la necesidad de renegociar los contratos de exportación o viabilizar un proyecto mucho más posible en el caso del gasoducto que hasta ahora espera la consulta correspondiente y los informes de Moss McDonald, empresa o consultora a la que hemos tenido que recurrir para saber qué hacer con este contrato o con este proyecto, o respecto de la masificación del gas, o Chinchero, que es un tema que efectivamente luego de la fiscalización de este Congreso tuvo que revertir el inicial proceso de ser impulsado a través de una APP en la que los privados no aportaban absolutamente nada, o acusar en el tema Chinchero el hecho de que después de que este Congreso le hubiera dado 250 millones para avanzar el 50% del movimiento de tierras en el 2018, hubiera sido postergado este propósito, este objetivo, ratificado por los presupuestos asignados por este Congreso para permitirse el gobierno ejecutar solo el 5% hasta diciembre del 2019. O en el caso del ducto o del corredor minero, no definir cuál es la responsabilidad de la empresa, no solamente en la ejecución y en la responsabilidad de mitigar los impactos sociales, ambientales y económicos en ese corredor, para asumir, en vista de no haberle atribuido la responsabilidad correspondiente a la empresa, el Estado mismo cuando pretende hoy día valorar y luego comprar los terrenos que han sido utilizados en la construcción de la carretera. Estas son las respuestas que obviamente hay que encontrar para efectivamente darle al país, no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo, el camino correspondiente. Por ello, cerrar el Congreso sin advertir que hacerlo en las circunstancias significarían dar lugar a una concentración de poder en la presidencia de la República, además, sin que el presidente mismo tenga las condiciones correspondientes, porque como él mismo lo ha anunciado, tiene responsabilidades con el Poder Judicial, sería simplemente dar la posibilidad de una concentración de poderes ejecutivas y legislativas sin que se tengan las condiciones en las personas que pudiera asumir. Y en esta medida, generar un autoritarismo que se evidencia desde la misma carta que se presenta cuando se plantea la cuestión de confianza para las reformas políticas en el país. Cuestión de confianza que en esencia no representa sino el llamado para coincidir en las reformas políticas que hoy día son una prioridad, con las cuales un partido como el que represento, Acción Popular, coincide. ¿Cómo no hacerlo con la necesidad de impulsar estas reformas cuando se plantea la posibilidad de impedir que condenados participen como candidatos, no solamente a los municipios, gobiernos regionales, sino para este mismo Congreso? ¿Cómo no hacerlo cuando la tipificación de los delitos de financiamiento en las campañas permitirían la transparentación de estas mismas?
Claro, podemos tener contradicciones y distintas ideas en cuanto a la elección de nuestros candidatos y representación con la participación de la ciudadanía en forma abierta. Esto es discutible, como también con la paridad y alternancia de género, cuando tenemos hoy día solamente una participación del 5% en el caso de las mujeres, y porque este tránsito tendría que ser o bien automático o bien paulatino, y porque además debe hacerse de modo compatible con la democracia interna y con la paridad y equidad y equivalencia de los mismos derechos tanto de los géneros. O la reforma de la inmunidad parlamentaria, en la que ciertamente coincidimos en la necesidad de distinguir las prerrogativas correspondientes para el ejercicio de la función parlamentaria, pero distinguir, eso sí, de que ésta no se extienda al punto de significar impunidad para los casos de delitos cometidos antes del ejercicio de la función congresal. Proyecto que precisamente venimos preparando en la bancada para ser presentado y hacernos parte de este debate. O con la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, que es muy necesario para superar el grado de volatilidad y el número de partidos políticos que tenemos hoy día, más aún si estos se multiplican con las organizaciones políticas existentes en las regiones. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado desde el Congreso, porque al mismo tiempo que coincidimos con la necesidad de impulsar estas reformas, la discusión de estas reformas, evidenciamos en las cartas, en la presentación del mismo presidente del Consejo de Ministros, una voluntad de vulnerar el Estado de Derecho cuando se pretende imponer plazos, textos y esencias que deben ser respetadas. Porque ¿acaso este propósito formalmente enunciado ante este Congreso no representa sino un tufillo golpista que hay que evitar? Porque el Congreso, al mismo tiempo que tiene que preservar sus propias facultades y prerrogativas, tiene que garantizar el respeto a la Constitución, las leyes y fundamentalmente abogar por la preservación del sistema político y por tanto de la democracia y respetar las leyes así como la Constitución. Y en ese cometido, señor presidente, Acción Popular se compromete fundamentalmente con la necesidad coincidente con el Ejecutivo de impulsar el debate de las reformas políticas, pero eso sí, en el marco de la Constitución y las leyes, no al margen. Creemos que dichas reformas políticas deben realizarse dentro del cauce constitucional, establecido en los artículos 43, 93, 102, 105, 107, 118 de la Carta Magna. Invocamos en ese contexto la necesidad de que los poderes del Estado mantengamos la independencia, el equilibrio y el respeto, que es la base fundamental de nuestra democracia. Y en ese contexto nos permitimos recordar las palabras del propio Fernando Belaúnde Terry, cuando en su mensaje en la inauguración de un foro en el que se discutía precisamente estos temas decía: el gobierno debe ser una entidad deliberativa, franca, con profundo respeto por el poder local, por el poder legislativo y los órganos de expresión, porque de esta manera las medidas se discuten, se critican y modifican, y así el pueblo tiene derecho a enterarse debidamente del verdadero sentido de las medidas gubernamentales. Y porque estos tufillos que pretenden el cierre del Congreso y la concentración del poder podían eventualmente llevarnos a el establecimiento de dictaduras, de autoritarismos, de anarquía y desorden, de los que tenemos mucho ejemplo en el país. Y por ello, recordando además las consecuencias de este tipo de procesos autoritarios, que nos permiten recordar aquel iniciado en 1968 o el iniciado el 92, quiero retrotraer en agradecimiento a una generosa entrega del libro de Héctor Vargas Haya, que no precisamente pertenece a nuestras filas, en el libro Defraudadores y Contrabandistas, cuando, haciendo una evaluación de los resultados del proceso dictatorial iniciado en el 68, muy coincidente con las consecuencias observadas después en la dictadura iniciada el 5 de abril del 92, nos dice: transcurridos cerca de 10 años desde el infausto 3 de octubre del 68,
el pueblo peruano y todo el continente latinoamericano deben estar convencidos ya de que el movimiento denominado revolucionario encabezado por el general Velasco no fue sino otro cuartelazo más. ¿Qué beneficios ha recibido la patria de esta mal llamada revolución? ¿Dónde están los logros revolucionarios y reivindicatorios a favor del pueblo peruano?, decía Héctor Vargas. Si los gobiernos o revoluciones se miden por los resultados, allí están a la vista los peores daños propinados a la nación peruana. Se le ha sometido a la mayor dependencia de las naciones poderosas, se ha debilitado su signo monetario y se ha empobrecido al pueblo peruano y se ha convertido en uno de los más humillados del mundo. Y si esto fuera poco, y si de un lado se ha practicado físicamente la expulsión de instituciones y entidades, dictándose decretos arbitrarios y pronunciándose bravatas contra potencias del mundo, ello solo fue un simulacro, igual que el que pretende hoy día utilizarse con el doble discurso de doble rasero con el que el Ejecutivo pretende exigírsenos al Congreso al plantear la cuestión de confianza para la discusión de las reformas políticas, encubierta de ciertos propósitos inconstitucionales ante los cuales el Congreso debe responder, afirmando su coincidencia con la necesidad de discutir estas reformas políticas, pero sí evidenciando y distinguiendo de esta decisión la necesidad de que el Congreso se disponga a discutir estas reformas políticas en el marco de la Constitución y las leyes. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edilberto Curro. Muchas gracias, señor presidente. El principal problema que aqueja a nuestro país es la corrupción. La corrupción es una situación, es una manifestación que tiene un largo proceso histórico. La corrupción se ha originado en nuestro país desde la instauración del sistema capitalista. Presidente, la corrupción en nuestro país ha llegado a los niveles más altos, a los niveles exponenciales, cuando precisamente el sistema capitalista en nuestro país se ha dado por la injusta distribución de la riqueza, por el afán del lucro, por el imperio del mercado. Estas son las características fundamentales de las sociedades capitalistas. Y estas son las causas que han impregnado, las causas que han repercutido en la conciencia, en la conducta, en la moral corrupta de las personas. También el problema de nuestro país es precisamente por el enorme favorecimiento a las grandes empresas transnacionales. Porque esas empresas transnacionales son los que se apropian de la mayor parte de la riqueza producida en nuestro país. Además, estas empresas transnacionales pagan impuestos miserables, pagan impuestos de limosna. Así, de esta manera, ¿cómo se viene consumiendo el saqueo de nuestras riquezas? El robo legal. Presidente, los contratos corruptos de las llamadas empresas, asociaciones públicas privadas, en los últimos 5 gobiernos ha dado la situación. Ahí está la trama de Odebrecht, el caso Lavajato. Eso es la radiografía de que cómo se distribuye la riqueza producida en nuestro país. Es por eso dicen de que en la caja fiscal no hay presupuesto, no hay dinero para atender
las necesidades más urgentes de los pueblos, las necesidades básicas del pueblo que exige cada día, como es educación, salud, agricultura, seguridad, transportes, vivienda, agua y saneamiento, pensiones, trabajo. ¿Cuántos miles de millones de soles se han perdido con la corrupción? Aquí tengo las cifras. 12.600 millones de soles al año. Eso significa aproximadamente el 10% del presupuesto nacional. Además, el Ejecutivo con el aval de este Congreso han decidido exonerar los impuestos a las grandes empresas. ¿Y cuántos van por ahí? 17.200 millones de soles y otros beneficios y joyerías que se le dan a estas empresas. El pueblo peruano sabe perfectamente que con el gobierno de Fujimori se inicia un nuevo modelo de vida política y económica en nuestro país a raíz del fracaso del primer gobierno de Alan García. Es por eso, en nuestro país se han vendido las empresas estatales, se han rematado las empresas estatales a precios regalados. El pueblo no olvida esta situación. El pueblo no tiene amnesia. Este nuevo modelo económico de nuestro país ha originado o necesitaban de una carta magna legal que garantice la privatización de las empresas. Es por eso se ha dado la nueva Constitución de 1993. Y lógicamente esta Constitución tiene un carácter antinacional, antipopular, antilaboral. Y también esta Constitución se ha subordinado exageradamente a la inversión capitalista, a la inversión extranjera. Hace 25 años, más de 25 años, todos los gobiernos de turno, llámese Toledo, García, Ollanta, Kuczynski, actual presidente de la República, señor Vizcarra, están dirigiendo este gobierno bajo la senda trazada por el fujimorismo. Es por eso existen los regímenes fujimoristas y neofujimoristas. Es por eso yo pienso de que hoy van a dar su voto de confianza porque no pueden abandonar a su hijo, porque no pueden abandonar a su hijo predilecto. Por eso, los resultados que tenemos, presidente, ¿cuáles son los resultados a nivel nacional? Expresidentes detenidos o están con orden de detención. Tenemos un expresidente que se ha fugado al extranjero por no enfrentar la justicia. Tenemos un expresidente que se ha suicidado por no enfrentar la justicia. Tenemos expresidentes de gobiernos regionales, de gobiernos locales, detenidos o perseguidos por la justicia. Tenemos altos funcionarios del gobierno detenidos o perseguidos por la justicia. Esos son los resultados. Qué importante hubiera sido, presidente, de que el Ejecutivo presentara proyectos de política o reforma política, reforma constitucional, referente a la reforma al régimen pensionario, de que nuestros pensionistas hoy por hoy viven en miseria. Reforma laboral, hay mucho desempleo, consecuencia de ello, ahí está la delincuencia. Reforma tributaria, reforma integral de la educación, reforma integral de salud. Y por lo tanto no hay, la única forma de resolver las lacras sociales que existen en nuestro país es a través de la educación. Pero sin embargo la educación está en crisis. Nosotros los congresistas de Frente Amplio no aceptamos maquillajes a esta Constitución, simplemente parches a esta Constitución. Exigimos una reforma total de esta Constitución. Es por eso
Me pide interrupción. Congresista Aramayo Congresista- tiene la interrupción. Gracias, presidente. Agradecerle al colega congresista que me permite hacer una interrupción, una de las últimas, porque entiendo que el debate está por concluir. He escuchado a todos los colegas de la izquierda con absoluto respeto. Hay algunos que ciertamente no merecen ser escuchados, pero no me refiero a ustedes. En el caso de su posición, esta posición reflexiva del Perú, y invocando muchas veces a la bancada de la que soy parte, y decían, y el fujimorismo, y el neofujimorismo, trataba de encontrar un sentido lógico, aparte de sus argumentaciones, porque son muchas preguntas. ¿No creen que el país, y se responden, no va a pasar esto? Mariátegui afirmaba, presidente, que en el Perú había una crisis orgánica de la nación. Le he pedido las 2 interrupciones, presidente, las 2 interrupciones. Mariátegui afirmaba que en el Perú había una crisis orgánica de nación, que era un problema de nacionalidad, y se consideraba que en el Perú había un proceso pendiente por crear. Y la Mauta estableció que este problema orgánico de nación se dio por haber olvidado al indio. Recuerden ustedes de que este concepto ha ido evolucionando en el tiempo. Y ese era el pecado del Perú como nación, haber nacido y haberse formado sin el indio, y por el contrario, adverso a él. En este sentido, para el nuevo Perú, se tenía que construir desde el indio, y se quería construir desde un nuevo Perú, un pueblo mejor para los indígenas. ¿Pero qué pensaba en este ensayo? Dice que esta solución no venía de la democracia ni venía de los partidos, venía del socialismo, venía de otro modelo económico. Entonces no podemos, mal hacemos, colegas, en exigirle el respeto, la defensa de la Constitución Política del Estado a quien por antonomasia no cree en la Constitución Política del Estado ni cree en la democracia. Le agradezco mucho. ¿Puede continuar, congresista Curro? Presidente, el pueblo los ha elegido para defender sus intereses. Nos ha elegido para velar en defensa de sus territorios, para defender sus riquezas, para defender su medio ambiente, para defender a todos los trabajadores, para defender y exigir reivindicaciones a nuestros jubilados, para que verdaderamente un país tenga una vida saludable para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tengan esa oportunidad de vivir tranquilo, de que la atención prioritaria sea el ser humano. Y por eso, por estas consideraciones y por lo que he expuesto brevemente, no daré ni voto de confianza. Presidente, yo quiero terminar mi participación como maestro, como profesor, como docente de la escuela pública, dando a conocer el pensamiento del gran maestro José Antonio Encinas. Los maestros, al ponernos al servicio del Estado, no hemos vendido nuestra conciencia, ni hemos hipotecado nuestras opiniones, no hemos perdido nuestra ciudadanía. El hecho de recibir una suma de dinero mensual, eso solamente significa el pago de nuestros servicios técnicos. No el pago de un silencio, no el pago de una conformidad que repugna. Los que pretenden que el maestro debe callar, obedecer, trabajar, cometen un grave error, cometen un insulto a la dignidad humana. Ante todo, el maestro es un mentor social, un líder social. Termino mi participación, presidente. Estamos próximos a celebrar 50 años de reforma agraria. 24 de junio de 1969 se ha declarado por el general Juan Velasco Alvarado bajo la consigna: la tierra es para quien la trabaja. El patrón no comerá más del sudor de tu frente. Y por eso llamamos a nuestro pueblo, a la masa campesinada, a organizarse, a movilizarse
bajo la consigna de que se cierre este Congreso, nuevas elecciones a Asamblea Constituyente ahora. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Yica. Señor presidente, me piden las dos interrupciones el colega Petroski. Congresista Petrosi tiene las dos interrupciones. Gracias, presidente. Gracias, colega. Hace unos momentos en este hemiciclo se dio un fenómeno humano que me conmovió profundamente, ver ingresar nuevamente, recuperado de una larga enfermedad, al general Octavio Salazar. Este fenómeno humano se llama solidaridad. La política es también un fenómeno humano. La democracia es un fenómeno humano. Y este fenómeno debería estar basado en la solidaridad. Una cuestión de confianza es un llamado implícito a la colaboración. A nadie tendría que sorprenderle que el primer ministro haya pedido, haya implorado celeridad, porque estos proyectos son por el bien del país y en absoluta consonancia con la solidaridad hacia el pueblo peruano y sus intereses. No tendremos mejores políticos si no apoyamos esta reforma. No tendremos una lucha abierta contra la corrupción, que es el flagelo que no permite desarrollar al Perú, sin estas reformas. Por eso es que yo esta cuestión de confianza la miro con optimismo, la miro con fe en un Perú que está caminando al bicentenario y que a veces nos olvidamos de que es así. Señores, si vamos a votar a favor de la cuestión de confianza, que sea como se ha planteado para que funcione. Démosle nuestra confianza al futuro mejor de un pueblo que lo merece. Este no es un partido de fútbol entre el Ejecutivo y el Legislativo, no. Aquí estamos los tres poderes del Estado en una misma cancha. Y esa cancha, queridos hermanos, es el Perú. Gracias. Congresista Yica, ¿puede continuar? Gracias, presidente. Presidente, el día de ayer escuchamos al Premier muy distinto a días anteriores, un poco más mesurado y lógicamente con ganas de dialogar, y eso creo que hay que felicitarlo. Por otra parte, muy diferente al documento presentado aquí al Congreso, muy diferente al presidente de la República cuando ha hecho declaraciones en los días anteriores que lógicamente no estaba en la misma línea que el Premier. Por eso decirles, colegas, que el país ya está cansado de tantos golpes de algunos poderes del Estado. Es por eso que la población manifiesta, y creo que todos somos testigos, que ya basta de tanta confrontación, señor presidente. El país tiene muchos problemas que resolver. Es por eso que le solicito permiso, señor presidente, para pasar un pequeño video. Autorizado. A ver. Prácticamente la plantel en estas condiciones, y pese al tiempo transcurrido, las autoridades poco o nada han hecho por mejorar. Yo soy alumna del Colegio Casarana desde primer grado, orgullosamente y muy contenta, pero siempre he notado un déficit en mi colegio. Pese a que lo aprecio y lo quiero mucho, desde que tengo memoria, estas aulas han estado así como las ven ahorita. No ha habido cambios, han sido de adobe, a veces inseguras, a veces teníamos el miedo de que en algún momento un desastre o algún problema ambiental pueda acabar y derrumbar con todo esto. Hace poco supimos lo del fenómeno del niño, las paredes se cayeron, hubieron problemas que hasta ahora no se han solucionado. Yo siempre le pregunto a mi papi, papá, ¿por qué es que no remodelan
cómodos. El colegio es precioso, pero sin embargo necesitamos más, necesitamos que lo apoyen. Y acá el Señor, creo, nos quiere ayudar, y eso es lo bueno de todo esto. Tenemos que pedir ayuda. El colegio puede mejorar muchísimo, con nueva infraestructura, con nuevos materiales. Me encantaría que implementaran, por ejemplo, nuestro cafetín o nuestros baños que actualmente están no tan bien. Centro de cómputo. Claro, tenemos un centro de cómputo en el cual a veces no tenemos alta. Y de hecho lo del centro de... Con el tiempo han estado implementándose, pero de todas formas se necesitan aún. Hay chicos nuevos de primero. Esos chicos de primero merecen tener un buen lugar donde estudiar. Se han sentido olvidados por parte de las autoridades. También eso. Las autoridades, si a nosotros, que somos el futuro, no nos dan los materiales que realmente necesitamos, no nos tratan bien, díganme, ¿qué pueden esperar de estos estudiantes? Si les dan carpetas que tal vez estén en mal estado, cosas así. Ellos merecen sentirse bien tratados para que puedan ayudar en la sociedad y para que puedan devolver el mismo favor. Así lo veo yo. Gracias. Señor presidente, colegas, es una niña de quinto año secundaria del Colegio Casagrande, un centro educativo que en el 2002 fue declarado por Defensa Civil inhabitable. Sin embargo, continuó y en el 2015 asignó al Ministerio de Educación 15 módulos en otro local a 10 minutos del local céntrico. Y en el mes de febrero de 2019 está construyendo 9 módulos más. Han pasado 17 años, sin embargo, no se construye este centro educativo y como hemos escuchado a la Luna, hay mucha indignación, señor presidente. Asimismo, como estos problemas, hay otros como el tema de la reconstrucción, educación, salud, agricultura, inseguridad ciudadana y conflictos sociales. Muy aparte de las reformas presentadas por el Ejecutivo, que son muy importantes, pero hay forma de pedirlas, señor presidente. No engañemos al país que el Congreso tiene toda la culpa. Sí, hay errores y hay que reconocer, pero también hay que corregirlos, señor presidente. Asimismo, también hay que decir que ¿qué estamos haciendo por los lugares olvidados? El pueblo ya está cansado de tanto discurso, señor presidente. Respetemos los poderes del Estado. A los gobernadores, déjalos en su región. Tienen mucho que hacer. Yo no sé qué han estado haciendo durante el discurso del señor presidente, colegas. Han pasado 5 meses y no vemos ningún tipo de resultado. Hemos denunciado a gobernadores y autoridades por corrupción, por incapacidad y no pasa absolutamente nada. Obras inconclusas, obras pendientes, con desembolso del 80, 90 y 100%, y sin embargo no han sido concluidas, como en el sector de Chilias de la provincia de Patás, como en Sinsicat de la provincia de Otusco, que se ha denunciado, señor presidente. Asimismo, como centros educativos de Julcán y Casagrande, como lo he visto en la denuncia por la alumna de quinto año secundaria. Están inhabitables. El país no avanza y seguimos cambiando de ministros a cada momento. Y retrasan con esto la solución de los problemas y todos con diferentes tipos de criterios. Hace un par de horas, en el distrito de Chao, en un centro educativo de Carlos Huize, los padres de familia se han rebelado porque no hay justicia. Ha habido violación el 23 de mayo de un niño de 13 años a una niña de 6 años. Sin embargo, no hay justicia, el niño continúa. Asimismo, en el mismo distrito de Chao, hay un padre de familia que ha violado a su hija y sin embargo se ha fugado. ¿Dónde está la justicia, señor presidente, que es muy lenta en sus decisiones? Se reclama lentitud en este tipo de procedimientos. Así como esto, han habido otras víctimas y no pasa absolutamente nada. Por todo esto, llamamos a la reflexión, señores colegas, pensemos en el país. Nosotros vamos a apoyar la cuestión de confianza por el bien del país y por la población y por mi región La Libertad. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gil.